pues como digo, vamos a ver este capítulo, el 5 y el sexto. Y como siempre, pues vamos a empezar con una oración. Ahora se pondrá en la pantalla y podremos rezarla todos. La oración que aparece en la misma encíclica, ¿de acuerdo? Esta oración al Creador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, creaste a todos los seres humanos con infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas, un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muy bien, pues precisamente hoy vamos a abordar algunos de los puntos que se piden explícitamente aquí en esta oración y a través de la política y también a través del diálogo y la amistad social, que son los dos capítulos que hoy vamos a abordar. Vale. Aquí, perdón. Bien, el capítulo 5 se llama La mejor política. Y bueno, pues empieza diciendo el Papa Francisco en el número 154. Para hacer posible el desarrollo de la comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de esa amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del bien común. Por tanto, me gustaría hacer una pequeña introducción que participaráis todos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué elementos, en vuestra opinión, deben formar parte de la mejor política? ¿Qué pensáis vosotros? Vamos a ver cuáles son los elementos que luego abordará el Papa en este capítulo 5 como indispensables para esa mejor política. ¿Qué elementos pensáis que hacen falta para vivir una política de verdad? Una política que ilusione, que convenza. Yo creo que tal vez que tenga visión de futuro. Muy bien. Es decir, que no esté basada en la inmediatez, sino, por supuesto, siempre teniendo la finalidad del bien común. O sea, parto de la premisa de que sea orientado siempre hacia el bien común. Pienso que eso, que algo que vaya pensando o proyectado en un beneficio a largo plazo y no en la inmediatez o de parchear soluciones o de... Perfecto. ¿Vale? Bien común, que sea un proyecto duradero. Muy bien. ¿Qué más pensáis? Primero que todo, y perdón por meterme, la sinceridad. Todo lo que no sea sinceridad es manipulación. Y por tanto, uno de los elementos indispensables es la sinceridad. Ya que pides eso. La ¿De honestidad. la manifestación o de la exigencia? Dime, Pepe. No, que digo que de la manifestación política que sea, tiene que estar movida por la sinceridad. Y la sinceridad poner su opinión, blanco, negro, verde, lo que sea, pero que ya con eso se puede dialogar, porque es una persona sincera o es una política sincera, vayamos así. Desde el momento en que no hay una sinceridad de certeza, entonces es negativo para tener cualquier diálogo. Por tanto, hablo de la sinceridad. Muy bien. La sinceridad también. ¿Algún elemento más que queráis compartir? Yo creo que una cosa básica es la solidaridad o digamos la falta de egoísmo, porque si hay egoísmo, que es lo que suele haber habitualmente, pues no vas a entender el problema del otro, con lo cual no vas a poder solucionarlo, ¿no? Muy bien. Llamemos de solidaridad o falta de egoísmo. Bueno, el Papa lo llamará fraternidad política. Si te parece bien, Antonio. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué más elementos en la política hay que tener en cuenta y demás? Habéis hablado de esa fraternidad.
algún elemento que la gente reclama a los políticos. Honradez. Honradez. Sí, bueno, un poco lo que decía también Pepe, ¿no? En esa sinceridad. Pero bueno, sí, la honradez hace falta. Perfecto. Escucha activa. La escucha activa. Genial, como dice Alfonso. Bien, pues mirad, como vais a ver, pues todo eso aparece a grandes rasgos recogido en lo que el Papa ha descrito y ha desarrollado en este capítulo 5, ¿vale? Él sí comienza diciendo que muchas veces, bueno, pues nos encontramos con que en la política existe esa división binaria. Populista, no populista, es decir, jugamos a desacreditar al otro. Sencillamente, no somos capaces de valorar lo positivo que anuncia el otro, sino directamente es como un enemigo y hay que desacreditarlo, ¿no? Entonces, a eso no constituye. Ahí no hay esa honestidad, esa honradez de la que hablaba Pepe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo simplemente veo al de la oposición como mi enemigo al que hay que quitar y no valoro nunca lo positivo, ¿no? Luego también el Papa reclama que para esa mejor política vivamos en ese sueño común, un sueño colectivo. Un sueño colectivo que además, como decía Pilar, sea un sueño duradero, es decir, no dice en el número 159, ¿no? Conducir a un proyecto duradero, no basado en el proyecto personal con esas intenciones ideológicas de voy a constituir mi propio chiringuito, sino consciente de que sea a largo plazo siempre al servicio del bien común. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El arzobispo de Sevilla. El arzobispo de Sevilla, ahora se jubila, ¿no? Bueno, pues él no ha iniciado unos proyectos personales, ha iniciado unos proyectos, pero unos proyectos que siempre, para la diócesis, la archidiócesis, que siempre veía que fueran bien para la archidiócesis, no porque fueran sus proyectos y cuando él se vaya se acaben, sino que, bueno, pues que tengan largo recorrido en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese servicio al bien común, por supuesto, como nota básica del político, no en base a intereses personales, sino al bien común. Luego también se habla del pueblo, la categoría al pueblo. Y el pueblo, hablando un poco de lo que decía Antonio, pues nos habla de acoger al diferente, decía el Papa en el número 160. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que superar prejuicios, individualismos y considerarnos pueblo y tener identidad como tal. No podemos renunciar a nuestras raíces y a nuestra identidad, porque entonces caemos en una pobreza, ¿vale? También el Papa habla de la persona en el centro, siguiendo esta línea. Bueno, pues en este mundo, en esta sociedad en la que estamos, es muy necesario esto que reclama el Papa, la persona en el centro. Significa construir las estructuras sociales que protejan a toda la sociedad, a toda persona, especialmente a los más vulnerables, que promuevan un desarrollo integral de la persona, una política hacia los pobres, dirá el Papa en el número 169, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos que los inserte. Es decir, él se queja de que se habla de los pobres, pero no se trabaja realmente para promocionar a los pobres. Se usa como elemento demagógico, pero muchas veces esa es la política vacía. Y sin contar verdaderamente con los problemas reales de los empobrecidos, pues la democracia se atrofia, dice el Papa. Y bueno, pues ¿por qué? Porque no trabaja por su justa dignidad. Dentro de esto, pues otro elemento, como digo, es el de justicia. La definición clásica de justicia es dar a cada uno lo suyo. Bueno, pues ningún grupo humano se debe considerar omnipotente. ¿Omnipotente en qué sentido? Bueno, pues autorizado a pasar por encima de los demás, ¿vale? Por encima de los derechos singulares, individuales de cada persona. En pro de un objetivo que yo quiera alcanzar, pues voy a pasar por encima. Entonces, oye, no se está respetando el principio de subsidiariedad, por ejemplo. Es decir, la limitación del poder del Estado. Tenemos que conservar la autonomía de los estamentos más pequeños, como puede ser la familia, a la hora de elegir la educación de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa justicia de dar a cada uno lo suyo. También, antes de pasar a la caridad política, me gustaría hablar un poquito del trabajo. No hemos hablado del trabajo antes cuando lo hemos descrito, pero es el gran reclamo que se le hace a la política. Pues condiciones justas de trabajo. Dirá el Papa en el número 162
que, por ejemplo, ayudar con dinero a los empobrecidos tiene que ser siempre la solución transitoria. Pero lo que verdaderamente tiene a la persona en el centro es proveer las estructuras para que la persona desarrolle sus capacidades y, bueno, pues promueva desde su punto ese bien común, ¿vale? Entonces, es una forma de trabajar plenamente por medio de esas estructuras de trabajo que velen por condiciones de trabajo justas, dignas y también de trabajo para todos, pues velar por la dignidad de la persona, ¿vale? Otro punto también es la fraternidad política, de la que antes hablábamos con Antonio Talegón, ¿no? Mirad, aquí habla el Papa de resolver, tratar de estudiar y resolver, no solamente analizar. Muchas veces nos quedamos en el análisis, ¿vale? El análisis del problema. Bueno, sí, ya lo hemos analizado y ahora vamos a ver cómo trabajar ese problema. Bueno, pues buscar esas soluciones de cómo hay tantas personas abandonadas que sufren, ¿no? Fijaos, hoy hablaba con Jesús y con un misionero que estaba de misiones en Argentina, como también pues, las barriadas más pobres de España pues están en Sevilla. Bueno, ya lo sabemos. ¿Y ahora qué estamos haciendo para trabajar, para paliar esa situación? ¿Cómo podemos, el conjunto de los ciudadanos y también luego también los que ostentan cargos políticos, cómo se puede trabajar para tratar de mejorar las condiciones de vida dignas de esas personas? ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en la concupiscencia, dice el Papa en el 166. ¿Cuál sería la concupiscencia política de la que habla el Papa? Pues el encerrarse en el propio yo, en esos intereses mezquinos, es decir, pues a lo mejor o pienso que son personas que son votos pero no me interesa, etcétera, o hago algo populista pero no realmente integrador, ¿vale? Y luego, dentro de todo esto, entramos en la caridad política. Fijaos, respecto a la caridad política, el Papa Francisco le dedica la segunda gran parte de este capítulo 5. La caridad política, bueno, pues él comienza formulando una pregunta. ¿Puede haber un camino hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Es decir, ¿pensáis que es posible sin que pues sea esa política de la que hablabais, una política honrada, honesta, una política sincera, una política que trabaje por el bien común en un proyecto duradero y no por intereses particulares? ¿Puede haber una verdadera fraternidad universal y una paz social sin una buena política? Esta es la pregunta que plantea el Papa. Fijaos, aquí es importante descubrir una cosa. La encíclica se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Recordad que es una encíclica de carácter social que subraya continuamente en los distintos capítulos esa necesidad de fraternidad, esa necesidad del diálogo social, especialmente en el capítulo 6, como veremos, pero que para ello, bueno, para el Papa es esencial, sobre todo en estos tiempos de pandemia, recordarnos la importancia de considerarnos todos hermanos, miembros de una misma sociedad, ¿vale? Entonces, el Papa hablará dentro de la caridad política, en el número 178, habla de la grandeza política, de cómo la grandeza política en los momentos difíciles, como el que vivimos ahora, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Esto me parece esencial. ¿Por qué? Porque muchas veces en la sociedad puede experimentar desorientación, podemos experimentar malestar, cuando vemos que no se toman decisiones a largo plazo, sino bueno, simplemente para solventar un problema acuciante, pero no somos capaces de mirar más allá, ni de incluso de proyectar un programa a largo plazo, sino todo son medidas como se nos ocurre, las vamos sacando y tal, pero sin un proyecto unitario. Entonces, bueno, el Papa habla de esa grandeza política en momentos difíciles, que hable de esa búsqueda del bien común, sobre todo a largo plazo. Eso implica que habrá que hacer sacrificios. Es decir, esto es muy importante, porque esto puede ser impopular. Me explico. A lo mejor hay que invitar a la gente a la vida austera y no al consumismo. ¿Para qué? Para salir de la crisis en la que estamos. ¿Qué es lo que pasa? Que la austeridad es un concepto con connotaciones muy negativas para esta sociedad en la que vivimos, donde todo tiene que ser el placer inmediato.
Entonces, ahí se muestra la grandeza de esa política cuando por encima de esa necesidad de inmediatez que experimenta el ser humano en la actualidad y de esos proyectos a largo plazo, y realmente nos convenza con argumentos de la necesidad, bueno, pues de saber que hay que hacer sacrificios. Pero es que si no, es imposible por la vorágine en la que nos hemos metido. Y porque si no vivimos en esa concupiscencia política, de velar solamente por nuestros propios intereses, ¿vale? El Papa dice además que esto no son utopías, dirá en el número 180. El tratar de velar por la fraternidad de la que hablaba antes Antonio, de esa amistad que integre a todos, al empobrecido y tal, no tiene que ser utopía. Y nosotros cristianos no podemos pensar que son utopías. Es decir, porque muchas veces decimos, bueno, es que la religión va aparte de la política, tal. Bueno, sí, vale. Es decir, vamos a ver. Una cosa es que no haya ningún partido 100% católico y que nosotros debemos invitar a que la gente estudie a que los fieles estudien los programas políticos, que voten en conciencia, tal. No nos vamos a meter en política, pero evidentemente sí nos preocupamos. La Iglesia es madre y se preocupa por todo lo que le afecta a sus hijos, especialmente de la política, ¿vale? Entonces, bueno, pues tratar de encontrar caminos que hagan posible estas políticas que trabajen por el bien común a largo plazo y que no sean meras utopías. Y dentro de la caridad política, pues el Papa, fijaos, dice en la Fratelli Tutti, en el número 180, esta frase que me parece tan bonita, ¿no? En un mundo en el que cada vez más personas en la sociedad se encuentran hastiadas de la política. Ahora que hace unos años pues hemos tenido que votar tan frecuentemente, realmente había apatía en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque había descrédito entre muchos políticos, tristemente. Para muchos suponía un verdadero drama no saber a quién votar porque no encontraba a nadie a lo mejor que se ajustara de cualquier signo político, ¿no? A sus ideales, a lo que él buscaba. Entonces el Papa trata de volvernos a ilusionar a los cristianos. ¿Por qué? Si nos ilusionamos, nos comprometeremos. Es importante que los cristianos participemos activamente en política, porque un cristiano participando en política significa un cristiano trabajando por el bien común, ¿vale? Entonces, él habla de esa caridad política como altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Caridad es un mandamiento primitivo, primigenio, y de hecho toda la doctrina social de la Iglesia proviene de la caridad, dice en el 181. Para Jesús, la síntesis de la ley, como podemos leer en Mateo 22, es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. En eso se resume la ley. Por eso, la caridad política es una altísima vocación, porque es una caridad hacia todos. No hacia mí, sino hacia todos. El amor que se expresa, bueno, pues en esas macro relaciones que conllevan las relaciones sociales, las relaciones económicas y las relaciones políticas. Una de las características de la caridad política es que supera cualquier mentalidad individualista. Lo ha atacado ya antes el Papa y lo vuelve a insistir ahora. Es decir, buscar siempre en el centro a la persona, el bien de la persona de forma integral, de toda persona. Otra característica de la caridad política, como veis en la diapositiva, es el amor social. El amor social que lo define el Papa en el número 183 como aquella fuerza que suscita vías para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar desde el interior las estructuras, ¿vale? Es decir, bueno, pues hay ciertos problemas en la actualidad que no estaban en el pasado. Pues vamos a seguir abordándolos, vamos a pensarlos, a estudiarlos y a trabajarlos para desarrollar políticas que verdaderamente sean eficaces en este aspecto. Otro aspecto de la caridad política tiene que ser la verdad, de la que antes hablabais. En el número 184 insiste mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se falta la verdad, al final se tergiversa el horizonte humano y el horizonte universal. Fijaos, todo lo que estamos haciendo aquí, bueno, pues luego daremos pie al acabar este punto, antes de pasar al capítulo 6, a que comentemos un poquito, ¿no?
aspectos que veis vosotros en la actualidad y todo eso. Con respecto a la verdad, pues muchas veces se trata de disfrazar la verdad o de crear verdades, ¿vale? En esta sociedad, en esta cultura líquida que ha venido a definirse modernamente, donde cada uno fluye según sopla el viento, según sus propios intereses, donde el relativismo es tan acuciante, donde cada uno tiene su verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y no existe la verdad. Bueno, pues el Papa reclama la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La verdad es el amor, la verdad es el ser humano, ¿vale? Entonces, todo lo que niegue al ser humano, todo lo que niegue el amor, entonces está negando la verdad. Luego, otra característica, por supuesto, es la caridad. ¿Cómo entender la caridad? Bueno, pues la caridad entendida como ese acompañamiento al que sufre. Antes hablaba Antonio de esa necesidad de solidaridad. Bueno, pues vamos a escuchar. No vamos a por ejemplo, las personas enfermas. Vamos a declarar la eutanasia, la muerte digna. Bueno, pero ¿por qué no escuchas al enfermo? ¿Por qué te vas al caso puntual? ¿Por qué no escuchas a la inmensa mayoría de los enfermos que lo que buscan es cuidados paliativos que palíen su dolor, pero que quieren seguir viviendo con su familia, compartiendo con su gente? ¿Por qué no acompañas al que sufre? Entonces, hace falta caridad para una buena política. Hace falta caridad. No podemos... cuando, por ejemplo, yo estuve de experiencia misionera, me decían, Pablo, no seas tan soberbio de creerte en plena posesión de la verdad, de creer que tus criterios son la verdad y tu forma de vivir es la única y verdadera, ¿no? Entonces, pues yo llegué a la selva de México, yo veía otra forma de vivir que a lo mejor yo pensaba que se podían hacer de otra forma. Pero claro, yo había llegado de turista, por así decirlo, ¿no? Es decir, vale, sí, todo el verano, todo lo que tú quieras. Pero al final yo estaba por un tiempo limitado. Pero ellos son los que viven allí. Entonces, bueno, pues hay que hacer el esfuerzo de escuchar y cuando uno escucha empieza a descubrir. Pero si uno va con su soberbia, ya diciendo yo tengo la solución a todo, sin escuchar, sin acompañar al que sufre, entonces se equivoca. Y eso no es la verdadera caridad. No es la verdadera dignidad que se quiere conferir, ni es la verdadera atención al pobre y al necesitado. Esa caridad, bueno, pues nos habla de esa atención, como siempre, ese amor preferencial por los últimos, ese promover estrategias no simplemente que domestiquen al pobre, dirá el Papa en el número 187, que los vuelva inofensivos, sino que verdaderamente los tengan en cuenta, ¿vale? Que puedan participar socialmente, que se puedan expresar, que puedan sentirse acompañados y escuchados, ¿vale? Entonces, y uno de los grandes retos en esta caridad política, en concreto en la caridad, es el hambre. Es el hambre. Señores, estamos en el siglo XXI. En el mes de febrero se celebraba la campaña contra el hambre de Manos Unidas y revelaban que en el siglo XXI el 20% de los niños menores de 5 años que morían lo hacían por hambre. Es muy triste, que globalmente el 20% de los niños menores de 5 años que fallecen en el mundo sea de hambre. Es que sigue siendo un problema acuciante. Lo que pasa es que ahora estamos COVID. Si es que para ellos el COVID, la verdad que es una cosa más entre tantos. Claro, a nosotros nos ha afectado directamente, pero en distintas partes del mundo, donde hay guerra, donde hay hambre, el COVID es algo más, un suma y sigue, pero sus problemas acuciantes son otros y quizá más fuertes, ¿vale? Y luego también dentro de la caridad política, la última parte es ese amor que integra al Papa. Bueno, como decíamos, tiene que ser un amor que se abra a todos y por tanto que integre a todos. El Papa no cae en la utopía, no cae en la teoría. Entonces, él es consciente de que las diferencias muchas veces generan conflictos, que la uniformidad asfixia y que puede hacer que nos fagocitemos culturalmente, dirán el número 191. Es decir, no consiste el integrar en hacernos uniformados, es decir, todos iguales, todo el mismo esquema de pensamiento. Todo. No. Entonces, ¿dónde queda la libertad del ser humano? Consiste en buscar la complementariedad, la riqueza, en integrarnos realmente, el concepto de integración. Amar, dirá el Papa en el 193, amar al más insignificante de los seres humanos como un hermano, como si no hubiera más que él en el mundo, no es perder el tiempo. Muchas veces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta
pues, a los más desfavorecidos y tener una atención especial con ellos, ¿no? Cuando hablamos del tema de la inmigración, de la migración muchas veces, bueno, pues se suscitó un diálogo muy interesante sobre si había que acogerlos, no acogerlos, pero el Papa siempre invitaba a lo siguiente: vamos a conocer su historia, porque cuando conocemos su nombre, su historia, ya no es un migrante más, sino es fulanito, que tiene esta realidad, que tiene esta situación, y me toca el corazón. Pues en ese amor que integra lo mismo, vamos a escuchar a esa persona en concreto con su problema, con su situación, para ver qué podemos hacer, ¿no? Y además habla el Papa de amar con ternura. Fijaos, aquí hablará con ternura, en el capítulo siguiente hablará de la amabilidad. Dos conceptos que nos pueden resultar llamativos que apliquen en estos ambientes, porque ¿qué relación pensáis que puede tener la política con la ternura? Pues aparentemente nada, nada. En el sentido de que son dos conceptos que pertenecen a ámbitos semánticos distintos. Y sin embargo, bueno, pues nos decía el Papa, es la ternura la que nos hace cercanos, la que hace al otro concreto, no es un número, no es un nombre, es alguien, ¿no? Alguien cercano. Es un movimiento del corazón que te hace mirar a los ojos al otro, escucharlo de forma activa, acogerlo con tus manos, metafóricamente ahora. Bueno, pues es que los empobrecidos tienen derecho, dirá el Papa en el 194, a llenarnos el alma y el corazón. Recordad esa frase de Jesús en Mateo 25, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Pues esa ternura, ¿no?, con los demás. Pedirle al Señor la gracia de descubrir en el empobrecido, en el necesitado, en el frágil, el rostro de Cristo, para que no nos genere el rechazo. Una vez que en una catequesis, pues estuvimos viendo cómo captar a Dios por medio de los sentidos, ¿no? Y cuando veíamos el olfato, decía, bueno, ¿y Dios a qué huele? Y la gente decía, pues olerá a nardos, a rosas, a tal. Bueno, pues Dios también puede oler a basura, o puede oler más. ¿Por qué? Porque Dios se encarna en los empobrecidos, especialmente. Ese amor preferencial, ¿no? Muchas veces caemos en las utopías o en las visiones ñoñas de Dios. Si Dios ha dicho explícitamente que se hace presente en el necesitado, pues que eso no nos nuble el juicio ni nos genere rechazo. Entonces, por eso el Papa termina encomendando ya los últimos números en el 195, 197, pues que muchas veces la política y la caridad política no consiste en grandes éxitos, porque a veces no son posibles. Dirá el Papa, más allá de toda apariencia, cada persona es absolutamente sagrada, inmensamente sagrada y merece toda nuestra entrega. Por eso dirá el Papa, si logro ayudar, aunque sea una sola persona, a vivir mejor, ya eso justifica la entrega de mi vida. El dar la vida, lo que hemos conmemorado en Semana Santa, Cristo da la vida. Y decíamos, Cristo se derrama. Ya explicábamos, ¿no? Muchas veces el derramarse significa que una bebida que se derrama se ha desperdiciado. Cristo se derrama. Hay muchas personas que menosprecian su sacrificio, que viven como si Cristo no existiera, reniegan de él. Y Cristo se derrama también por ellos. No le importa, con tal de que una persona se sepa amada, pues por él habrá derramado la vida de Cristo. Por eso la vida de cada uno de nosotros es tan valiosa, porque vale la de Cristo. Cristo muere por cada uno de nosotros. La auténtica vida política pues está fundada en un diálogo, como veremos ahora, entre los protagonistas, un diálogo leal, dirá el Papa, y que, bueno, pues debemos, en ese diálogo, debemos poner todas nuestras energías, toda nuestra necesidad de relación, toda nuestra inteligencia, nuestra cultura, también nuestras ideas, nuestras creencias, es decir, para enriquecernos, ¿no?, en esa política, en esa vida política. Mira, y termina el Papa, entonces, te saco textualmente lo que decía en el número 197. Después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas, quizá dolorosas, serán ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Estas son las preguntas que tienen que marcar al verdadero político. No algo inmediato, no algo populista, sino algo verdaderamente
que trabaje con la persona en el centro y de forma integral. Pues bien, a este respecto, ¿algún comentario, si queréis comentar algo de lo que hemos dicho de la política, en especial, bueno, pues la situación que vivimos ahora? ¿Las personas están ilusionadas en la sociedad con la política actual? ¿Creéis que lo que el Papa propone es utopía o es realidad? Yo creo que precisamente ahora mismo la gente ilusionada no está, justo todo lo contrario. O sea, ha visto que hemos bajado a unos niveles tan lamentables en la política que no pensamos que puedan aportarnos nada. Eso la gente de, digamos, de nuestra quinta o lo que sea, si es la gente joven, pasa completamente, porque no tiene ni formación, ni información, ni interés. Entonces creo que ahora mismo estamos en una época de crisis de valores y de principios en el ámbito de la política que es terrible. Vamos, por lo menos desde mi punto de vista es lo más, o sea, que están dando un espectáculo lamentable, y el hecho del COVID ha venido a ponerlo aún más de manifiesto, que aquí desde luego menos mirar el bien común y tomar unas medidas a largo plazo que nos ayuden a salir de esto, están haciendo cualquier otra cosa. Bueno, pues vamos, yo percibo un poquito lo que dice Pilar, ¿no? Es verdad que hay cierto sector ilusionado y tal, pero a grandes rasgos, pues sí hay cierto desencanto, ¿no? Además, como ya modernamente vivimos en la era donde todo queda grabado, pues muchas veces algunos de un signo político que decían cuando estaban en la oposición algo, ahora se encuentra con que viven justamente lo contrario, lo que antes criticaban. Todo eso, bueno, pues genera desilusión, desazón, porque al final, pues nos hace falta, como dice el Papa, volvernos a ilusionar y creer en esta altísima vocación, ¿no? La caridad política. Bueno, pues entramos en el capítulo 6, el diálogo y amistad social. Bueno, vamos a hablar de diálogo. Me gustaría preguntaros, ¿qué entendéis por dialogar? ¿Y cuáles son los fundamentos de un verdadero y fructífero diálogo? Antes os pregunté sobre la política, ahora vamos a hacer una lluvia de ideas para sentar las bases sobre qué es para vosotros qué entendéis por dialogar y cuáles son los fundamentos de un fructífero diálogo. ¿Qué pensáis? ¿Qué hace falta para que algo sea un diálogo realmente? Tiene que haber, perdón, como centro de todo diálogo, una búsqueda común de entrada para mí. Entonces, a pesar de que seamos diferentes, como vamos buscando el mismo, digamos, bien, ese sentido común de todo, pues lo que yo hablaba antes de la sinceridad, se suma ahora el interés común, que es lo importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces puedo aceptar lo de otro individuo que me diga sus ideas, que puede estar en contradicción en parte con la mía, y entonces aceptar o aprender, coger esa idea del dialogante. Y entonces significa un crecimiento por mi parte, como a su vez, como estamos en una espiral de encuentro, no una espiral de violencia, puede ir engrandeciéndose los dos en el sentido de riqueza humana. Y no quiero seguir más adelante porque ahí se pueden sacar muchas cosas desde el punto de vista político. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más pensáis? Muchas gracias, Pepe. ¿Qué más elementos deben integrar el diálogo? Yo creo que es fundamental
el diálogo que hoy día cada uno habla, esperando que no termine el otro para hablar tú y no escucharlo nunca, que es lo que solemos ver, sobre todo los políticos. Yo creo que es básico la capacidad de aceptar o por lo menos respetar, ¿no? El punto de vista que tiene el otro, ¿no? O sea, no decir el no tajante antes de que termine, sino aceptarlo como una posibilidad, aunque no sea la misma que tú pienses, ¿no? O sea, un poco resumiría como el respeto al punto de vista del otro, ¿no? Sería básico para un diálogo, ¿no? ¿Qué más pensáis? Bueno, el Papa lo dice todo en el capítulo 198. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse y tratar de comprenderse. Eso es perfecto. Eso es lo que tiene que estar reuniendo lo ideal. Eso es lo ideal para todos. Justo. Para todos dialogantes. Pues esos verbos que ha dicho Pepe en 198, acercarse, expresarse, escucharse, conocerse, tratarse de comprender, buscar puntos de contacto, eso es dialogar. ¿Qué no sería dialogar? Bueno, pues muchas veces, por ejemplo, ese febril intercambio de opiniones, dirá el Papa en el número 200, ¿no? En las redes sociales, basadas en una información mediática no confiable, esos monólogos que no comprometen realmente, eso no es dialogar. Eso, además, muchas veces dirá el Papa que son comentarios oportunistas, contradictorios, cobardes muchas veces, que no son, luego se expresan sin ningún tipo de fundamento. Entonces, el Papa nos invita a, buscando esos fundamentos del diálogo, en primer lugar, a construir en común. Fijaos, muchas veces decimos, bueno, yo voy a proponer un proyecto. Si sale, colaboro, y si no sale, pues entonces no colaboro. Si otro propone otra cosa, como no es lo que yo he propuesto, no colaboro. No, no puede ser, no puede ser. Es decir, debemos construir en común. Mirad, es importante que todos pongamos nuestras capacidades al servicio de ese proyecto en común, de ese bien común. Y bueno, pues, como decía antes Antonio también, ¿no? Esa necesidad de escuchar con respeto. Oye, tú a lo mejor tienes tu idea, pero si escuchas con respeto la idea del otro, a lo mejor aprendes y a lo mejor descubres otro punto de vista y a lo mejor... Entonces, y sobre todo, bueno, pues porque es que si cada uno barre solamente para casa, al final es la calle la que se queda sin barrer y todos pasamos por la calle. Entonces, todos necesitamos poner nuestros talentos. Además, dice el Papa en el número 203, ¿no? Hay que ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, pero siempre buscando puntos de contacto y, sobre todo, trabajar y luchar juntos. Bueno, pues también trabajar en ese construir juntos entre las distintas disciplinas. Claro ejemplo, menos mal que los médicos trabajan, desde las distintas especialidades trabajan a una, porque como cada uno trabajara en su especialidad sin tener en cuenta el resto del historial médico, se harían barbaridades. Pero porque se escuchan existen las sesiones clínicas, etcétera, las interconsultas donde pues, se trabaja en esa coordinación, pues entonces se puede buscar la salud integral de la persona. Bueno, pues esto lo vamos a extrapolar a la sociedad. Es necesario que entre las distintas disciplinas se trabaje y se colabore juntos, ¿vale? Aunque haya distintas perspectivas, distintas metodologías. Bueno, pues eso significará un encuentro generoso, como hablábamos antes. Pero advierte el Papa, construir en común no puede basarse en el relativismo. Es decir, muchas veces se asocia la tolerancia con el relativismo. Bueno, pues al final, como yo soy tolerante, respeto tu opinión, respeto tu verdad, respeto tu eso, tú trabajas por tu lado y yo trabajo por el mío. No. Es que entonces volvemos a caer en los individualismos. No hay que confundir la tolerancia con el relativismo de, bueno, pues tú piensas eso, pues tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. Sino, es que es, otra vez, cada uno va a lo suyo y al final entonces buscamos esa concupiscencia de la que hablábamos anteriormente. Por eso hay que desenmascarar, dirá el Papa en el número 208, hay que desenmascarar pues, estos relativismos, estas formas de ocultar la verdad en ámbitos públicos, privados y sobre todo ir más allá de las conveniencias del momento y captar esas verdades que no cambian. No podemos caer en el relativismo.
Esas verdades que han sido siempre, que estaban antes que nosotros y que seguirán después que nosotros. Y que se basan principalmente en la naturaleza humana. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es otra cosa que advierte, otro peligro que advierte el Papa es el peligro del consenso. Bueno, pues venga, como no nos ponemos de acuerdo, vamos a escoger una verdad ecléctica, lo que coja lo mejor de cada uno y llegamos a un consenso. No, tampoco, es decir, es que la verdad es elocuente por sí misma y la verdad hay que aceptarla. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre la escucha activa, pero al mismo tiempo no caer en los relativismos, ¿vale? Otro aspecto importante dentro de ese diálogo social es la consideración de la dignidad humana, en el número 213. Como decíamos antes, con respecto a la calidad política, pues es que hay que respetar la dignidad humana en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos, en todas sus dimensiones, porque en toda persona hay un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias. Y esto me recordaba a una frase que decía el Papa Juan Pablo II en la Fides Ratio, publicada en el 92, o en el 88, no recuerdo bien, en la que decía que la fe sin la razón se fanatiza, pero la razón sin la fe se deshumaniza. Por ejemplo, cuando no ponemos como objetivo último la dignidad del ser humano, sino el avance científico, pues experimentamos con los hombres. No, es que el hombre es el culmen de la creación. Su dignidad es inalienable y es sagrada, por tanto hay que respetarla, ¿vale? Y dirá el Papa, bueno, hay que respetar la dignidad humana, bien por principios éticos básicos para el que sea agnóstico, o bien porque son imágenes y semejanza de Dios para el que es creyente. Pero hay que respetarla. Te pongas como te pongas, hay que respetarla, ¿vale? Es algo básico. Luego también hablará de que hay que generar cultura de encuentro, en el número 216. ¿Cómo? ¿Cómo propiciar el encuentro? Bueno, pues tendiendo puentes, proyectar algo que incluya a todos, que sea inclusivo, buscar los puntos en común. Muchas veces insistimos en potenciar lo que nos separa, lo que nos divide. Señores, vamos a marcarnos objetivos comunes y vamos a subrayar lo que sí, en lo que sí coincidimos. ¿Para qué? Bueno, pues para partir de ahí ir trabajando juntos. Pero si nos quedamos solamente en lo que nos separa, no vamos a lograr nunca ningún proyecto y no vamos a lograr el progreso. Entonces, generar procesos y nunca despreciar al diferente, siempre integrarlo, como decíamos antes. Y luego, por último, ese concepto de amabilidad. Si os acordáis antes, con la caridad política hablamos de la ternura y ahora con el diálogo hablamos de la amabilidad. Lo definía el Papa en el número 223 como un estado de ánimo afable, suave, que sostiene. En el número 224, seguimos en el mismo número, decía que es la persona que ayuda a que la asistencia de los demás sea soportable, especialmente en estos tiempos de pandemia, de COVID. Pronunciar palabras de aliento, de ánimo, de esperanza, que fortalezcan, que consuelen. Él habla siempre en esos tres conceptos que se hicieron muy populares en el principio de su magisterio y que lo vuelve a destacar, ¿no? Esos tres conceptos como pedir permiso, pedir perdón y dar las gracias, ¿no? Pues eso como recursos para la amabilidad. Viendo que además que la amabilidad facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde, pues, esos caminos donde la individualidad, la concupiscencia, la exasperación, el odio, los rencores habían destruido, pues la amabilidad tenderá a sus puentes, ¿vale? Bien. Y hasta aquí lo que quería comentaros de estos dos capítulos. Con respecto entonces al diálogo social y a la política, una última pregunta con la que me gustaría concluir. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros, ya no en la política y tal, porque bueno, si no vamos a generar, de estos aspectos que hemos dicho, nosotros como hermandad, que también debemos velar por unos proyectos comunes, debemos velar por subrayar lo que nos identifica, que como son la devoción a nuestros sagrados titulares, debemos siempre estar atentos del último, del pobre, integrando a todos. ¿Cuáles son los elementos esenciales para el diálogo que debemos tener en cuenta nosotros en la hermandad? ¿Qué pensáis? No los tienes puestos en tu croquis ahí delante.
construir en común dignidad humana, cultura del encuentro y recuperar la amabilidad. Pepe, pero concrétamelo. Es decir, eso queda muy bien, pero en la vida de hermandad, ¿cómo se concreta eso? La vida de hermandad, lo primero, la amabilidad, por supuesto, la sinceridad y apertura totalmente de ideas de los demás. Apertura para llegar a un consenso. Esto es lo que yo quizá lo veo más concreto en la hermandad. Como el fin de todo es el mismo en teoría, por lo menos, es más fácil llegar a un diálogo y lo único que hay algunas pequeñas modificaciones según la personalidad de cada uno, que ven que es una forma de ver sectores y si lo unificamos y tenemos el diálogo por hallar digamos, la verdad central, lo que hemos abierto un panorama mucho más abierto y eso significa una apertura mayor. Esto, por ahí es por donde yo creo que va la hermandad. Es difícil, esa apertura global. Muy bien. ¿Qué más pensáis, el resto? Yo creo que todo se resume en la actitud. Es decir, que tienes que tener la actitud para querer escuchar y para querer ponerte al servicio de los demás. Si tienes esa actitud, esa predisposición, entonces todo lo demás podrá venir más, digamos, de una forma más fluida. Ahora, como no tengas esa actitud de esa predisposición a escuchar al otro o a pensar que tienes que consultar algo, sino que si todo lo hace, digamos, porque lo has hablado entre 3 o 4 y ya eso es lo que se aplica y pues entonces no hay una actitud de diálogo porque no piensas que necesites contar con los demás, sino que los demás solo hagan lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces creo que lo que más, yo creo que tal vez lo más difícil en la hermandad es pensar en contar con los demás y en que a lo mejor me pueden decir algo que no sea lo que a mí me guste. Cuando estás sobre todo yo creo que tanto si estás dentro de la Junta como si estás fuera, o sea, todos tenemos la idea de la hermandad que nos gusta o de cómo nos gusta que vaya el Cristo con estas flores o con estas otras, o que la Virgen se vista de una manera o de otra. Todos tenemos una idea de cómo lo queremos y como lo vivimos de una manera tan personal y tan nuestro, creo que lo que más trabajo nos puede costar es pensar en la necesidad de preguntar, oye, ¿y a vosotros qué os parece esto? No sé, creo que... Quizá, como dice Pilar, bueno, pues también habría que buscar, ahora quizá, con COVID será más complicado, ¿no? Pero buscar plataformas para que, bueno, pues todo el mundo pueda también proponer proyectos, planes, etcétera, de cara al futuro de la hermandad, ¿no? Quizá también. un poquito por ahí. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo sí, yo quiero comentar algo yo. Claro, Como sí, hermano, como hermano mayor. Bueno, lo que dice Pilar, lo que pide Pilar, bueno, por supuesto que por lo menos yo intento que sea así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco la hermandad es asamblearia, ¿no? Y siempre hay que tomar decisiones y tal, ¿no? Pero yo, en líneas generales, todo lo que se ha hablado, que lo iba directamente. Yo no he pensado ni en el gobierno de Andalucía, ni de España, ni nada. Yo lo iba aplicando a la hermandad. Y es que todo lo que hemos hablado es aplicable, creo yo. La tolerancia, el escuchar, el cuidado del pobre. En fin, yo es que estaba viendo un poco lo que pienso yo que hay que hacer una hermandad, ¿no? Ser participativo, ser amable, en fin, que lo he visto muy retratado todo lo que el Papa habla en esta parte de la encíclica con lo que debe ser una hermandad, ¿no? Creo. Y lo he visto muy extrapolable todo a lo que es la vida de la hermandad, ¿no? Vamos, yo cuando he dicho eso, Jesús, fíjate, estaba más pensando, o sea, yo lo veo más en mi propio ámbito de trabajo,
que ahora que como estoy como jefe de servicio, o sea, te puedo decir que tú te ves retratado. A mí me ocurre justo todo lo contrario, ¿no? Que no me veo ni con tiempo para a lo mejor para consultar las cosas, que a lo mejor por las prisas soy ordeno y mando, ¿eh? Pero que también estaba valorando pues todos los años de de vivencia y de pertenencia a la hermandad, ¿no? Evidentemente, Sí, también sí, yo no, hombre, que entiendo, no me lo... Que no, no, que lo que así que no pasa te que lo has sí, tomado como algo no me lo he tomado personal. ni muchísimo menos, ¿no? Lo Pero que que quiero sí, que claro que cuando tienes la experiencia, como tú dices, ahora en tu trabajo, del cargo también, pues hay momentos en que, oye, que tienes que tomar decisiones, y claro, más en estos momentos que estamos viviendo, bueno, que a lo mejor, no sé, no escucha a todos los que debía escuchar o no puede escucharlo, no sé, ¿sabes? Que son claro. situaciones un poco más complicadas, ¿no? Claro. Pero bueno, que yo no sé, Pablo, yo lo he visto, Sí, todos sí. estos valores que nos habla el Papa, pues muy extrapolables a lo que es la vida de la hermandad y a lo que debemos de los hermanos que la componemos, pues tenerlo presente, ¿no? Y lo mismo con la caridad política, ¿eh? También lo podemos aplicar perfectamente a la hermandad, ¿eh? Totalmente. O sea, No, y por supuesto es que o sea, cuando llega... todo esto se puede aplicar perfectamente también. Entenderme política en la hermandad, bueno, pues existe esa política Existe, como claro, vocación para existen egos desde un lado y desde otro, existen muchas cosas que al final es falta de humildad o de generosidad o no sé, ¿no? Pero claro que es aplicable, es totalmente aplicable, ¿no? A mi punto de vista, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a terminar rezando por las personas que viven ahora en la situación de pandemia, por todos nosotros, por la sociedad, con esta oración que tenemos a nuestros sagrados titulares y que rezábamos el año pasado al comienzo del confinamiento. Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño y que pueda controlarse pronto la epidemia. Que devuelvan la salud a los afectados y la paz a los hogares a los que ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad, conforta su conforta su familia, sostén y protege al personal sanitario que la combate, vigila y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, sentimos de emergencia sanitaria, pero confiamos en ti, daos tu paz y la salud. Santa María, pues muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que haya quedado claro. Ya nos quedan solo los 2 últimos capítulos, así que nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Muy bien, que descanse y buenas noches. Gracias a Andrés por convocarme. Hasta luego. Buenas noches a todos.